La palabra rema, una palabra especial para nosotros. Y quiero comentarles cómo fue el proceso y cómo fue el asunto. Nosotros empezamos con la palabra rema del año pasado, que se encuentra en el libro de Romanos, capítulo 12, verso 1. Por favor, búsquelo. Romanos 12, 1. Al principio, al final. Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos. Romanos 12, 1. ¿Ya lo tenemos? Igual está en la pantalla. Hoy vamos a buscar solamente dos versículos. Este es uno. Y luego le digo cuál es el otro. ¿Ya lo tenemos? Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y en esa palabra nos movimos todo el año pasado, el 2024, mostrando al Señor a nosotros que debemos estar en conexión con Dios, buscando de su presencia, por el amor de Dios, por lo que Él ha hecho con nuestra vida, pero que debemos hacer. Queremos congregarnos, que eso de pronto nos cuesta, que de pronto es exigente, pero el Señor nos ha mostrado que sí lo podemos hacer. Que nos presentemos como un sacrificio vivo, que nuestro ser sea para el servicio de Dios. Y ese fue el llamado en el 2024. Quiero pedirle que lean el siguiente versículo, el 2. ¿Quién lo puede leer? No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. ¿Por qué entonces seguimos buscando la palabra de Dios si la Biblia ya está impresa, si ya la tenemos? ¿Sí? ¿Por qué si ya tenemos una palabra rema del año pasado, para qué buscamos otra en el nuevo año? Porque el Señor nos ha mostrado que nosotros debemos no conformarnos, porque nosotros tendemos a ser conformistas. Cuando la situación está como tranquila, nos quedamos quietos y no hacemos más, no buscamos más, hasta que no hay una situación de crisis o una situación compleja que nos obligue a renovarnos, a mejorar, a cambiar. Pero el Señor nos está mostrando que en la vida espiritual no podemos conformarnos, porque la sociedad ha cambiado, ¿sí o no? ¿O no ha cambiado, cierto? Uno le escuchaba a los papás o a los abuelos: uy, no, eso antes no era así. Eso antes uno podía salir a la calle tranquilo y no sé qué. Y de pronto usted ya está diciendo eso. Uy, no, eso antes no era así. Usted no podía salir a la calle tranquilo. Eso no era tan terrible. Y muy seguramente nuestros hijos en unos años van a decir lo mismo. ¿Por qué? Porque nuestra sociedad cambia y nosotros necesitamos avanzar en el Señor. Y por eso su palabra nos invita a que no nos conformemos a este siglo, sino que nos transformemos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Debemos renovarnos en el Señor para que comprobemos cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. ¿Por qué es perfecta? Porque Dios es perfecto. Él sí sabe cómo es nuestro pasado, cómo es nuestro presente, pero también cómo va a ser nuestro futuro. Y por eso necesitamos buscar la dirección de Él, que es el que todo lo sabe, el que todo conoce, y el que nos quiere enseñar qué es lo que realmente nos conviene. Por eso buscamos la palabra rema. El término palabra rema es palabra también, pero hace referencia a una palabra viva, una palabra especial, específica, para un tiempo, unas circunstancias específicas. Y por eso en esta semana estuvimos en oración y ayuno buscando esa palabra. Como cuando el Señor dice en Mateo 4:4, dice: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esa palabra es la palabra rema, la que necesitamos para que el Señor hable a nuestro ser en este contexto, en este tiempo, en estas circunstancias. Y por eso esta semana que pasó estuvimos en ayuno y en oración para que el Señor nos diera su palabra. Y esto fue lo que el Señor compartió a través de unos hermanos que fueron prestos a servir al Señor en su palabra. El hermano Daniel estuvo con nosotros el martes, la pastora fue el miércoles, la hermana Estela fue el jueves, la hermana Carmen el viernes y nuestro hermano Leonardo el sábado. Y hay mucha información allí, hay mucho texto, pero lo que buscamos es la revelación de Dios para nuestra vida en este tiempo, en este momento. Y empecemos con nuestro hermano Daniel, que el martes nos habló acerca de Isaías 66,
del 1 al 2 y el verso 5. Permítame, yo les leo. Si se alcanza a ver la letra, no se preocupe porque vamos a pasear por muchos textos, así que no los busque todos, ya los va a tener en pantalla nuevamente todos para que en su casita los revise con más calma. El plan es poderles pasar esta presentación también para que les quede más fácil, porque fue el proceso de lo que Dios mostró, porque todo parecía, todo se ve relacionado, enfocado, a pesar de que la palabra fue, los días fueron los que fueron asignados a los hermanos. El Señor mostró que su palabra era coherente en cada uno de esos días. Y el hermano Daniel comenzaba con Isaías 66, 1 y 2 diciendo: Jehová dijo así, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habéis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Verso 2. Mi mano hizo todas estas cosas y todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Permítame, yo les voy a resaltar ese pedacito porque el énfasis fue en ese contexto, que nosotros estamos llamados a conocer la palabra de Dios, a conocerla, pero también a entenderla, a aplicarla, a vivirla, a amarla. No es solamente leer por leer, no es solamente saber que hay unos versículos, saber que la Biblia existe, o de pronto tener impresos o cuadritos en la pared, sino que realmente la vivamos. Y ese término, que tiembla mi palabra, haciendo referencia a que nosotros debemos amar con gran amor a nuestro Señor y con temblor en nuestro corazón, temblar de gozo, temblar de temor si fuera necesario en la palabra del Señor para hacer siempre lo correcto. Porque nos pasa, nosotros usualmente sabemos que Dios existe y como Dios es bueno, pues entonces que siga siendo bueno, ¿sí? Yo me porto como sea y Dios verá qué es lo que hace, porque igual es bueno, entonces no pasa nada. Pero también en el verso 5 hablaba también de lo mismo. Dice: oíd palabra de Jehová vosotros los que tembláis a su palabra. Porque el llamado es para nosotros, hermanos. Todos nosotros ya hemos escuchado de la palabra de Dios y necesitamos conocer más de Él. Necesitamos vivirla de verdad. Necesitamos andar conforme a su palabra. Y eso está de acuerdo a lo que el hermano Daniel decía, que debemos esforzarnos en conocer la palabra de Dios, amarla, vivirla y ponerla en práctica. Porque nosotros necesitamos eso. Muchas veces conocemos textos, conocemos versículos, pero no los vivimos. Muchas veces los tenemos ahí, pero realmente no los usamos. Y eso coincide con lo que hablaba el hermano Leonardo el sábado en el libro de Jeremías 27. Nuestro hermano nos hablaba del verso 11. Es un texto que de pronto muchos conocen. ¿Alguno lo alcanza a ver? ¿Lo podría leer? Porque yo les... Yo sé. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darlos al fin que esperáis. Amén. Y nosotros conocemos ese texto y de pronto hemos escuchado ese versículo. Y si es la primera vez que lo escuchamos, pues qué bonito suena. El Señor está hablando que Él tiene pensamientos acerca de nosotros, que el Señor se está pendiente de nosotros, que tiene pensamientos de paz y no de mal, para bendecirnos. Y es una palabra de bendición que nosotros podemos recibir, pero que nosotros debemos conocer la palabra de Dios, conocer cómo funciona, porque a veces queremos que Dios nos hable, pero a mi manera, que Dios me confirme lo que yo quiero. Señor, yo sé que tú tienes pensamientos de bien para conmigo, entonces yo voy a hacer lo que sea porque igual tú me vas a bendecir. Y estamos malinterpretando la palabra de Dios. No la estamos conociendo, no la estamos estudiando, no la estamos contextualizando. Y nuestro hermano Leonardo nos agregaba el verso 10, ahí mismo en Jeremías 27, donde... ¿29? Ay, perdón. Jeremías 29, sí señor. Esto que nos agregaba el verso 10, donde nos mostraba acerca de que este llamado, de que esta palabra es para nosotros, pero debemos tenerla en el contexto del Señor. Aquí le estaba hablando al pueblo, diciéndole que iban a estar cautivos un resto de tiempo en Babilonia, 70 años. Pero que Él de todas formas tenía pensamientos buenos acerca del pueblo y que los iba a liberar. Y nosotros estamos llamados también a conocer lo que Dios establece para nosotros
y en su palabra estudiarla y conocerla para saber lo que el Señor realmente nos quiere mostrar, lo que realmente nos quiere decir. Y me llama la atención el texto que dice en el verso 10, que dice: despertaré sobre vosotros mi buena palabra. Estamos clamando todavía por la palabra rema del Señor, que Él nos enseñe. Y aquí está mostrando que Él dará a nosotros la buena palabra de Él para con nosotros en este año. Y nosotros debemos leer la palabra de Dios de una forma correcta, como nos decía el hermano Leonardo. Necesitamos estudiarla como realmente conviene, porque no es que yo la lea y la acomode como a mí me gusta. Este versículo me gusta, este no, este sí, este no, ¿sí? Y yo lo acomodo a mi gusto. Y resulta que si no nos está mostrando es que debemos estudiarla y conocerla bien. Como hablaba nuestra hermana Carmen el viernes en el Evangelio de Lucas capítulo 10, verso 38, por favor me corrigen porque no lo estoy buscando, pero por favor sí estemos mirando para confirmar. En ese Evangelio, en ese texto, habla acerca de que Jesús fue a una aldea a visitar a Marta y a María. Y mientras Marta estaba haciendo unos oficios y quehaceres en el hogar, muy juiciosa ella, muy aplicada, María estaba a los pies del Señor escuchando su palabra. Porque nosotros estamos llamados a escuchar la palabra de Dios, a entenderla, a estar atentos a eso. Pero decía la hermana Carmen en ese día que nosotros andamos muy afanados con las cosas que tenemos que hacer. Con el trabajo, con el estudio, con los hijos, inclusive en estos días estábamos afanados con el paseo, afanados con todo lo que tiene que ver con la cena, que la comida, que no sé qué, por las vacaciones, porque es fin de año, y afanados en todas esas cosas, pero nos hablaba la hermana Carmen que es prioridad primero la palabra de Dios. Y que cuando Marta le dice a Jesús: Señor, pero mire yo todo el oficio que estoy haciendo, dígale a María que me ayude. ¿Ah? Y Jesús le contesta que ella está afanada y turbada con muchas cosas. Y nosotros muchas veces estamos así. Nosotros queremos servir a Dios, queremos conocer de Dios, queremos acercarnos más a Dios, pero en nuestros ratos libres. Es más, cuando realmente no tengamos absolutamente nada más que hacer. No, ya revisé el Facebook, ya 3 horas ahí en Facebook, ya no tengo nada más que hacer. Voy ahora sí a estudiar la palabra de Dios. Voy a leer un versículo al menos. Muchas veces nosotros estamos afanados con todas las cosas, y en cambio, con la búsqueda de la palabra de Dios, de conocerla y de recibirla de verdad, nos pasa por alto. La hermana Carmen nos decía que estamos afanados en muchas cosas del mundo, pero no en estar atentos a la palabra de Dios. Y vemos entonces que, coherente con lo que se ha hablado, nosotros debemos abrazar la palabra de Dios, conocerla de verdad y recibirla, pero conocerla bien, estudiarla. En el verso 42 dice: pero solo una cosa es necesario. Hablando de estar pendiente a los pies del Señor. ¿Pero para qué? Ahí mismo, en ese mismo día, el viernes, nuestra hermana Carmen nos hablaba del versículo que está en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. ¿Quién lo puede leer? Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Si usted lo tiene en su Biblia, por favor búsquelo y resáltelo. Porque el Señor nos mostraba que ese es el llamado de Dios, que Dios nos escogió. Dice: mas vosotros sois linaje escogido. Ser linaje escogido, o sea, no solamente somos herederos de parte de Dios, pertenecemos a la línea de Dios, hijos de Dios, sino que Él mismo nos escogió. Nos escogió. Inclusive nuestra hermana Carmen traía una definición muy linda que quiero que la tengan ahí, que es acerca del llamado. ¿Qué es el llamado que hace Dios para con nosotros? Y decía ella que la elección de parte de Dios para servirle en la expansión del reino de los cielos. El viernes hablaba ella acerca de eso, de lo importante que es
abrazar la palabra de Dios, conocerla bien, vivirla para cumplir el llamado de Dios. ¿Qué es qué? Expandir el reino de los cielos. Y nos mostraba entonces también ese enfoque de lo que Dios ha trazado para nuestra vida. Concordante con lo que la pastora Rosalba nos hablaba el miércoles. El miércoles ella estaba basada en el texto de 2 de Timoteo, capítulo 2, del 19 al 26. Un texto bastante amplio, pero ese fue el texto que el Señor le dio para ese día, confirmando nuevamente todo el proceso en el que estábamos. El verso 19 comienza diciendo, pero el fundamento de Dios está firme. El fundamento de lo que Dios está haciendo para nuestra vida ya está establecido. Hermanos, nosotros llevamos todo el año pasado hablando acerca del Señor, de lo importante que es que nosotros rindamos nuestra vida en sacrificio vivo y agradable delante del Señor santo. Que ese es nuestro culto racional, que es algo que nosotros debemos hacer conscientemente. Que no es por emoción, que no es por pasión, que no es porque nos lo digan, que es porque alguien lo dijo. Es algo que nosotros debemos evaluar y vivir. Nosotros debemos conocer la palabra, estudiarla, aceptarla, vivirla y predicarla. Y el llamado del Señor es ese, que el fundamento ya está firme, pero el Señor habla que está claro que Él conoce a los que son suyos. Y nosotros, todos y cada uno de los que estamos aquí, hemos sido llamados de parte de Dios para estar en su reino. La pastora hablaba de dos de los utensilios que puede haber en una casa, y que nosotros tenemos muchas cosas en nuestras casas y que todas las necesitamos. Inclusive uno se aburre que alguien nos vaya y lo visita y, ay, esa taza tan fea, ¿por qué no la botan? ¿No le ha pasado que va un hijo y le bota las tazas? Aquí le traigo estas nuevas, pero es que esas no son. El Señor tiene en nosotros un propósito, un plan correcto, algo establecido para nuestra vida. Pero nosotros debemos andar conforme a Él. Lo que pasa es que nosotros debemos ser instrumentos para la honra del Señor. Santificados, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Pregúntese si usted está dispuesto para toda buena obra. Porque es que nosotros queremos que Dios nos bendiga, ¿o no? Sí, queremos que Dios nos bendiga, ¿cierto? Pero ¿qué queremos nosotros hacer para Dios? ¿Sí? Y nosotros pensamos que con que yo me porte bien, ya estoy haciendo bastante. ¿Sí? Yo no mato, yo no robo, yo no fumo, no bailo pegado. Ya con eso estoy haciendo lo necesario para Dios. ¿Será que eso es lo que Dios espera de nosotros? ¿Será que Dios cuando... Haga de cuenta usted, cuando usted está en su casa y va a coger una olleta para hervir algo porque quiere hervirlo en esa olleta, ¿qué espera usted de la olleta? Esté limpio. Que esté limpia. Si no hay que lavarla. ¿Qué más? Que se deje usar. ¿Sí o no? Sería raro que la olleta dijera, no, hoy no estoy de servicio. Hoy no puedo, hoy tengo paseo. Sí, hoy estoy de vacaciones. Inclusive ahora pasa eso. Ahora los equipos, como las impresoras, son de suscripción. Y si usted no ha pagado la mensualidad, no le deja imprimir. Dan ganas de botar la impresora por la ventana, tras de que las impresoras molestan tanto, que lo diga el técnico. ¿Qué tal que no se deje usar? Que la olleta le diga, no, hoy no me dejo usar. Nosotros estamos llamados a ser instrumentos en la mano del Señor. Pero ¿qué tan dispuestos estamos nosotros realmente a hacer lo que nos corresponde hacer? Difícilmente nos portamos bien. Difícilmente hacemos lo poquito que hacemos. ¿Cuánto más está llamando el Señor a nosotros? Para que nos demos cuenta, es que el fundamento de Dios ya está dado y está firme. Pero nosotros necesitamos darnos cuenta que somos instrumentos en la mano de Dios para llevar el mensaje de la palabra de Dios. Y por eso necesitamos conocerla, por eso necesitamos estudiarla, por eso necesitamos revisarla. Y eso es conforme a lo que hablaba nuestra hermana Estela el jueves. El jueves la hermana Estela en Romanos capítulo 5, verso del 8 al 10, nos mostraba este texto. El verso 8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros.
Independientemente del conocimiento que uno tenga de Dios, sabemos que Jesucristo murió en la cruz de una forma cruel y despiadada para pagar el precio que nosotros merecíamos pagar. Y ese es como el conocimiento básico. Pero también conocemos que Jesucristo resucitó y al resucitar nos dio vida eterna. Esa vida eterna nos da la salvación que el Señor nos está mostrando. Pero el verso 10 dice, ¿quién lo lee? ¿Quién lo alcanza a ver? Es una prueba de agudeza visual. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvados con su vida. Amén. Porque si siendo ¿qué? Enemigos. Enemigos. Y nuestra hermana Estela nos hablaba que cuando no estamos con Dios, nosotros somos nada más y nada menos que enemigos ¿de quién? De Dios. Ojo con eso, porque es que estamos llamados a conocer la palabra de Dios y la palabra de Dios es vida y nos da la salvación y la vida eterna y nos habla acerca de nuestro Salvador. Pero cuando no estamos con Dios, somos enemigos de Dios. Y qué terrible es ser enemigo de alguien, ¿cierto? Del vecino, nos comentaba la hermana Estela, ¿qué tal usted sea enemigo del vecino? O sea, no solamente que no lo conozca, me cae mal, pero no lo conozco. No, que sean enemigos. ¿Cómo será la vida suya sabiendo que tiene un enemigo al lado? Se pone como peligroso el asunto, ¿sí o no? Porque no es solamente que le eche agua sucia allá al frente de su casa, ¿sí? O que le pinche la moto. Es que se pone peligroso. ¿Y qué tal si ese enemigo no es el vecino, sino Dios? ¿Usted se imagina ese proceso? Tremendo, tremendo. Porque cuando estamos sin Dios nos constituimos enemigos de Dios, pero Dios es bueno. Y dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Somos nosotros los que pecamos delante de Dios. Los que fallamos fuimos nosotros. Pero el que buscó la solución fue el vecino. Porque usted es enemigo de su vecino, pero su vecino llega a pedirle disculpas, le trae un regalo, le da un bono para que se compre algo en otro lado, para que no crea que le... Porque le llega con una gelatina, usted no se la come. ¿Quién sabe que le habrá echado esta vaina? Le da un bono para que usted se compre un helado. Llega a pedirle disculpas, le dice qué pena, yo actué desordenadamente y vengo a hacerle aseo porque toda esa agua que le eché ahí, agua sucia, vengo aquí a lavarla. Y esto, ok, para que vaya lleve la motico a despinchar, qué pena. ¿Eso pasa? Se pone como peligroso hasta que alguno de los dos se va de esa casa. ¿Mas Dios fue el que pecó? No, fuimos nosotros los que pecamos. ¿Pero quién buscó la solución? Dios. Dios. Si nosotros aún siendo enemigos de Dios, fue Dios el que buscó la solución, ¿cuánto más nosotros debemos acercarnos a Dios para reconciliarnos? Porque Él sí te dio un bono para que compraras en otro lugar, te proveyó el agua y el jabón para que laves tu frente, te proveyó para que mande a arreglar la motico. El Señor es el que buscó la solución. Esa palabra nosotros debemos conocerla, debemos estudiarla, recibirla, aplicarla, vivirla y predicarla. Y predicarla porque es que nosotros alrededor nuestro, afuera, hay mucha gente que no conoce de Dios. Y por ende son enemigos ¿de quién? De nada más y nada menos que de Dios. Y Dios está buscando solucionar eso. Porque si usted llega donde su vecino a pedirle disculpas y le lleva todo lo que le estoy diciendo, y su vecino dice, a mí no me importa, no me traiga nada de eso, voy a soltar a Kaiser. Sueltan los pelos. ¿Usted qué hace entonces, hermano? El Señor está buscando resolver ese problema, esa enemistad que nosotros tenemos para con Dios, pero somos nosotros los que no nos dejamos. Y hay muchos afuera, alrededor de nosotros, que están sin Dios, o sea que son enemigos de Dios como nosotros también lo fuimos en otro tiempo. Y de eso nos hablaba nuestra hermana Estela, que nosotros siendo enemigos de Dios fuimos reconciliados con Dios. Y nos da un testimonio tremendo de alguien
que conoció a Dios ya en su lecho de muerte, muy enfermo, ya terminal. Pero cuando conoció al Señor, cambió su vida. Y él nos decía que podía haber tenido todo en esta vida, millones, nos comentaba la hermana, y morir en angustia. Porque todos sus bienes no le servían para la vida eterna. Todos sus bienes se morían con él. Toda su vida, lo que había logrado, sus cosas y todo, iba a perecer allí y él moría en angustia. Pero los familiares, los que estaban alrededor de él, le hablaron del Señor. Y 15 días antes conoció de Dios. Nos comentaba la hermana Estela que cuando ya iba a fallecer, se despedía, pero hacía con la manita el pulgar arriba. Porque había conocido del Señor. Porque podía tener millones y morir en angustia. Pero si recibe el Señor, o aceptar a Cristo 15 días antes y morir en la paz de Dios. De todas formas se murió. Pero sí hubo diferencia. Sí, Se reconcilió. Muchísima, se reconcilió con Dios. No fue a la presencia de Dios como enemigo, sino como amigo de Dios, como hijo de Dios. La gran diferencia. Y nosotros estamos por eso llamados a eso, a conocer la palabra de Dios, a vivirla, a tenerla presente, pero con el propósito de comentarla, de llevarla a otros. Segunda de Timoteo capítulo 4, verso del 1 al 5, fue uno de los textos que el Señor usó a través de nuestro hermano Daniel el martes. Y quiero que leamos el versículo 2, ¿quién lo puede leer? Segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 2. Si quiere, búsquelo en su Biblia, pero está en la pantalla. Es la palabra que diste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Amén. Que prediques la palabra, porque el tema que el Señor venía manejando a través de todos estos hermanos durante toda esta semana, hacía énfasis en conocer la palabra de Dios, vivirla, aplicarla, pero predicarla. Que prediques la palabra, porque nosotros estamos llamados a enseñar lo que Dios nos ha dado a nosotros. Pero si no la conocemos, si no la estudiamos, si no la vivimos. Pero mire, llama la atención que dice que predique la palabra que diste a tiempo y fuera de tiempo, porque ese día con la hermana Estela hablábamos que una persona que ya está en su lecho de muerte prácticamente, ya, ay, déjenlo quieto, déjenlo en paz, ay, no le digan nada. No, imagínense, 15 días antes alcanzó salvación. Hablábamos como el reo que estaba siendo llevado a muerte, a crucifixión con Jesús, que en el último segundo, en los últimos minutos, alcanzó la salvación y Jesús mismo le dijo: estarás conmigo en el paraíso. Nosotros estábamos llamados a predicar la palabra de Dios, y nuestro hermano Daniel nos hablaba de que estamos llamados a predicar a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, o sea, enseñe, que eso le llegue al corazón, reprende, o sea, corrija si es necesario, que exhorte, enseñe, con toda ¿qué? Paciencia y doctrina. Hay que conocer, pero hacía énfasis más en la paciencia, que nosotros debemos insistir, porque ¿cuántas veces habrá que hablarle a alguien de Dios para que esa persona conozca de Dios? Una. ¿Cierto? Usted le manda un mensajito por WhatsApp y ya se convierte al Señor, ¿cierto? Su vida cambia y todo eso. Así pasó con cada uno de nosotros, ¿cierto? Un día escuchamos la palabra de Dios y ya de ahí en adelante andamos firmes en el Señor. ¿Sí fue así? no. Bueno, tuvieron que hablar y hablar y hablar y hablar y enseñar, y uno da un paso para adelante y tres para atrás, y todavía uno sigue siendo terco, necio. Pero ¿qué sucede? Cuando ya conocemos la palabra de Dios, cuando ya tenemos a Dios en nuestro corazón, cuando ya estamos con el conocimiento de Dios, debemos ¿qué? Predicar. Predicar la palabra. Y el verso 5 termina diciendo: cumple tú
Ministerio. Nosotros todos, cada uno de los que estamos aquí presentes, todos estamos llamados a cumplir ese llamado de parte de Dios, porque Él fue el que nos escogió para expandir el reino de Dios. Él fue el que nos llamó, Él fue el que nos escogió. Nosotros estamos de parte del Señor llamados para ello. Y eso era acorde a lo que hablaba la hermana Estela el mismo jueves en Marcos 16:16. ¿Quién lo puede leer? El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Amén. Gloria a Dios por sus ojos, mi hermanazo. Qué buena visión. Gloria a Dios. El que creyere y fuere bautizado será ¿qué? Salvo. Porque la hermana Estela estaba hablando acerca de que nosotros, enemigos de Dios, apartados de Dios, pero si nosotros hacemos la obra a la que hemos sido llamados, todo el que creyera en el Señor será ¿qué? Salvo. Incluso el varón que hablaba del testimonio, muy enfermo en sus últimos días, pero recibió la palabra, la recibió de corazón, se arrepintió, se salvó. Y se murió, pero se salvó. Y gloria a Dios por eso. Nosotros que estamos siendo llamados de parte de Dios debemos hacer eso, cumplir la palabra del Señor, conocerla y predicarla. Y predicarla, y predicarla, y predicarla. ¿Por qué? Porque miren, nosotros no debemos hacer excepción de personas, es algo que hablaba el hermano Daniel el martes. Estamos llamados a que llevemos el mensaje de parte de Dios, donde quiera que estemos, donde quiera que vayamos, sin mirar quién sí y quién no. Porque el Señor nos está mostrando que ese es nuestro llamado. Y el hermano Daniel usaba el texto de Efesios 4:32, que dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros. Porque el Señor nos ha llamado a que nosotros no elijamos a quién sí y a quién no. Porque nosotros sí somos así. A este le hablo de Dios porque me cae bien. Pero este es lo mejor que se hace en las playas del infierno. Nosotros somos cositas serias. Este como que tiene cara de buena gente, entonces hablemosle de Dios. Pero este es un amargado, esto desayuna limón con alacrán, entonces no le voy a hablar de Dios. Este como es mi jefe y me la tiene montada, entonces no le hablo de Dios. Pero a este que sí lo tengo al lado, a este sí le puedo hablar de Dios. Nosotros no debemos hacer eso, hermanos. Nosotros sencillamente debemos hablarle a todo el mundo de Dios, a todo el mundo, a todas las personas. Entonces le dicen, ay, usted es casado, usted no debe más sino hablar de Dios. Pero en ese proceso, el Señor va haciendo la obra. Porque nosotros debemos ser benignos unos con otros, misericordiosos, hablarles al vecino, hasta que le pinchó la moto, al que le echó el agua sucia. Hay que predicarle, si tiene alguna necesidad, hagámoslo, ayudémosle, acompañémoslo. De pronto no se lo va a llevar de paseo, pero sí predicarlo. ¿Por qué? Porque es que dice que debemos ser misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también nos perdona a nosotros. Porque es que nosotros qué hicimos de bueno para que el Señor se entusiasmara o se motivara a compensarnos por tan buenos que somos. Recuerden que éramos enemigos de Dios. Era lejos del Señor. Y el Señor nos manda que lo hagamos con todo amor, con benignidad, con misericordia, porque no nos estamos dando cuenta de que el Señor realmente tiene el deseo de bendecirnos a todos. Y hablaba el hermano ahí también en Mateo 10, 32 y 33, que a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Porque nosotros creemos que Dios existe y que está en el cielo y que allá está bien y déjelo allá. Y resulta que no. Necesitamos que nuestras palabras sean las que hablen. ¿Por qué? Porque Dios mismo podría evangelizar, ¿sí o no? Dios podría hablarles del cielo, buenas, voy a hablarles a todos, arrepiéntanse. Pero el Señor nos dejó esa misión para nosotros. Y si yo no la hago, soy yo el que debo hacerlo con toda humildad, con toda sencillez,
Nuestro hermano Daniel nos decía que todos estamos llamados a servir al Señor, a evangelizar, pero con la guía del Señor, con el conocimiento de Dios, con el conocimiento de su palabra, con lo que Él nos muestra a nosotros, que es coherente con lo que hablaba la pastora Rosalba el miércoles. El miércoles en 2 de Timoteo, ya al final, en el verso 24, dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, no es para pelear, porque uno ve lo contrario. Hablan de Dios es para pelear. Ah, no, pero es que dice tal cosa, no, pero dice tal otro, no, pero que no sé qué. Y terminan es peleándose. El siervo del Señor no debe ser contencioso, sino que, verso 24, amable para con todos. Nosotros debemos hacerlo con amor, debemos hacerlo con paciencia, con bondad, amablemente, sino amable para con todos. Que si resulta que usted está hablando de Dios y le sale con 3 piedras en la mano, pues no se salte usted tampoco. Ah, pues entonces, allá usted. No, amablemente para con todos, apto para enseñar. Verso 25 dice, con mansedumbre, corrija a los que se oponen. Porque si como yo ya conozco de Dios y yo ya voy a ser salvo, entonces me creo más que el otro. Así no es. El Señor nos ha llamado a eso. Al contrario, nosotros debemos corregir, pero con mansedumbre. No peleando, no discutiendo, no a bibliazos. Nosotros debemos andar conforme al Señor. Corrigiendo a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que ¿qué? Que se arrepientan para conocer la verdad. Uno no sabe Dios qué va a hacer con el vecino. Si Dios tiene algo especial para él. Esa persona que va por la calle que uno no conoce. Esa persona que usted va a la tienda y siempre tiene una cara de mal genio. Esa persona que está triste. Esa persona que va por ahí. Uno no sabe Dios qué va a hacer con esas personas. Dios es el que sabe. Nosotros no. O usted sabe qué va a pasar con cada uno de los vecinos suyos. No, ni con los hijos, ni con la familia, ni con uno mismo. ¿Por qué entonces no predicamos? ¿Por qué entonces no enseñamos? Uno no sabe si esa palabra que le dé de parte de Dios le quede en su corazón y crezca y dé fruto y cumpla el propósito de Dios para su vida. Dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo. Porque es que el diablo sí está haciendo su trabajo. El enemigo sí está buscando enredarnos la pita, enredarnos la vida de cualquier forma, ¿o no? El enemigo está buscando enredarnos en los vicios, en el desorden, en el pecado. Cada vez es más fácil pecar. Cada vez es más legal pecar. Y el enemigo sí está haciendo su trabajo para enredarnos la vida, para que nos condenemos, nos pone el lazo, para que caigamos en él. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? Entonces nosotros debemos prepararnos y ser aptos para enseñar. Le pregunto, ¿usted es apto para enseñar? Porque esa palabra no es solamente para mí. Pues solamente para mí. Para todos. Exacto. Y no diga para todos, diga para mí. ¿Por qué? Porque el Señor nos está buscando que nosotros seamos aptos para enseñar. Y enseñar no es fácil. Uno como padre de familia va al colegio y regaña a la profesora. Pero profesora, usted tiene al niño ahí todo el día, ¿por qué no lo corrige? Mira cómo está portando. ¿Será que eso es correcto? En otras épocas la profesora sacaba una regla de madera de 50 centímetros y con que le pegara a la mesa, ¡chaplán! Ya todos los estudiantes sabían qué es lo que eso significaba. Ahora no. La profesora regañaba al niño, ahora el niño regaña a la profesora. Y llega el papá a regañar también a la profesora. O sea que enseñar no es fácil. Pero nosotros estamos llamados a ser ¿qué? Aptos para enseñar. ¿Cómo? No siendo contenciosos, sino amables para con todos, sufridos, con mansedumbre. No, pero es que no me gusta hablar con la gente. O sea, yo hago mi trabajo, pero no hablo con nadie. ¿Sí? Yo sirvo en otra cosa, pastora. Yo puedo hacer aseo en la iglesia, pero ya predicar, no me sale. No me nace todavía. No lo siento aquí.
No me salen las palabras. Nos pasa, hermano, nos pasa. ¿Sí? Inclusive que la persona llegue y saludarla, pero es que yo no lo conozco. Yo no lo conozco y qué oso saludar. También depende mucho de nuestra cultura. En la costa al contrario, todo el mundo se saluda con todo el mundo y eso mejor dicho. Aquí no, aquí somos más cachacos, aquí somos más... Dios te bendiga. Y eso es mucho. Nosotros estamos llamados a ser aptos para enseñar. ¿Cuándo podemos enseñar? Cuando conocemos lo que vamos a enseñar y cuando nos apasiona lo que vamos a enseñar. Por ejemplo, a usted le gusta cocinar y usted hace un postre, mire, espectacular. Usted se lo enseña a la prima, a la tía, a la sobrina, a la nuera que le cae mal, a la vecina, a los hijos, a todo el mundo se lo enseña. Y es que ese es el postre de la tía. Delicioso. Si a usted lo que le gusta es hacer cosas del cabello, entonces mire, aplíquese esto, écheselo así. Nosotros estamos dispuestos a enseñar cuando tenemos el conocimiento, pero cuando también lo tenemos aquí en nuestro corazón. ¿Cuánto más lo que Dios nos está mostrando? ¿Cuánto más palabras, lo que Él nos enseña? Pero nosotros debemos hacerlo, debemos ser aptos para enseñar. Que volviendo a 1 de Pedro 2:9, lo que hablaba la hermana Carmen el viernes, que fue lo que buscamos en nuestra Biblia, 1 de Pedro 2:9, más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Somos sacerdotes. Y como sacerdotes estamos llamados ¿a qué? A enseñar la palabra de Dios. Eso es para todos, hermano. Hasta para los más jóvenes. Hasta para los más mayores. Para todos. Nosotros somos. No dice seremos, dice somos. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, con una misión. ¿Para qué? ¿Qué dice ahí? ¿Para qué? Que anunciéis las virtudes. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Estamos llamados de parte de Dios como sacerdotes, pero de la realeza y todo, real sacerdocio, para anunciar lo que el Señor nos ha mostrado, nos ha enseñado. Y el hermano Daniel hacía énfasis en este texto, Colosenses 3, 12 y 13, diciendo, vestidos pues como escogidos de Dios. Otra vez, escogidos. ¿Quién nos escogió? Dios. Es Él el que nos hizo el llamado. Es Él el que nos tiene hoy aquí, es Él el que nos trajo hoy aquí, no es coincidencia. Es algo que Dios ha venido haciendo desde siempre, pero uno se hace el sordo y se hace el difícil. Y le da pereza. Y lo piensa mucho y se busca excusas. Pero el Señor está llamando a que nosotros nos vistamos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia. Porque es que el que no conoce de Dios se va a morir sin Dios, como enemigo de Dios. Nosotros debemos predicar a los demás por misericordia, por el bien de la otra persona. A ella no le da pesar. Esa persona que usted ve todos los días en su trabajo, si se llega a morir, se hace un Dios y se condena. Tremendo. Tremendo misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Porque es un trabajo a largo plazo. ¿O es un ratico nomás? No. ¿Cuánto tiempo habrá que predicar? 2024, ya el 2025 ya no. ¿Cierto? ¿Cuánto tiempo habrá que predicar? ¿Cuántas semanas? ¿Cuántos meses? Hasta el último segundo de vida. Toda la vida de uno. Amén. Ese es el llamado de parte de Dios. Estamos llamados nosotros a hacerlo con paciencia. ¿Por qué? Porque es que así como nosotros fallamos o no fallamos. Sí, nos equivocamos, cometemos errores. Y necesitamos la ayuda de los demás. Así mismo los demás necesitan la ayuda de nosotros. Nosotros estamos llamados a hacerlo con paciencia. Mire lo que dice el verso 13. Soportándoos unos a otros. ¡Ay, es que no lo soporto! ¿Ah, no lo soportan? Pues sopórtelo. Dice, soportándoos unos a otros. Dándose apoyo los unos a otros. Perdonándoos unos a otros. Perdonándonos unos a otros si alguno tuviera queja contra el otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo
vosotros. O Jesús en la cruz dijo, bueno, yo voy a morir por estos, pero por esos tres de allá no. ¿Sí? Que tal vez hubiera sido así, ¿no? En cambio uno sea así. Muy cristiano, pero muy. Y eso que es cristiano. Ojo con eso porque estamos llamados a hacerlo. Volviendo nuevamente a lo que habla la hermana Estela Marcos 16, el que creyere, fuera bautizado, será salvo. Porque es que el que crea va a ser salvo. Si usted le predica a alguien, le habla a alguien de Dios, esa persona se convierte, cree en el Señor, pues se salvó. ¡Genial! Si no quiere creer, pues toca seguir ahí con paciencia. Pero si cree y se convierte, hermano, su vida cambia. Su vida y la de su familia, y las personas que le rodean y su eternidad cambian. Yo inclusive ese día le agregaba un pedacito que está en el versículo anterior, el verso 15 de Marcos 16, que dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Estamos llamados a esa gran comisión. Esa misión, ese deber es de todos nosotros. Y nuestro hermano Leonardo hablaba en Isaías 14:27, porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado. Lo que Dios establece, eso hay que hacerlo, punto. Hay que hacerlo. Es un mandato de Dios. Es lo que Dios enseña, lo que Dios muestra que debemos hacer. No podemos estar dándole vueltas al asunto. Es una orden de parte de Dios. Y si Dios lo establece así, pues hay que hacerlo. Y hablaba también en Mateo 21, del 28 al 32, de 2 hijos. Donde el padre de familia le dice a los 2 hijos, a cada uno por aparte, oiga, vaya a trabajar allá a la viña, al cultivo de uvas. Y el uno dijo, no quiero. No quiero, pero fue. El otro dijo que sí, pero no fue. Y nosotros estamos llamados a ir. Y hemos dicho toda la vida, no quiero. De aquí para atrás toda la vida, ay, sí, pastor, muy bonito, pero no quiero. Bueno, no quiere, pero vaya. Porque así somos todos. Lejos de Dios, enemigos de Dios, en pecado, condenados a muerte. Pero debemos hacerlo. Este 2025 sea el año en el cual realmente nos pongamos las pilas. Todo esto fue en el estudio de la palabra rema. Lo que el Señor ha mostrado para nosotros. Pongámonos de pie, por favor, vamos a orar. Porque el Señor nos está mostrando. Debemos andar conforme a Él, estudiar su palabra, conocerla. Perdonen este paseo tan largo por todos estos textos, pero es que fue contundente cada día el Señor mostrando que nosotros estamos llamados a conocer su palabra y usarla.